En la Biblia hubo una fiesta en la casa de María, Marta y Lázaro. Marta se molestó porque María no la ayudaba a cocinar. Pero Jesús dijo: María ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Quiero animarte hoy. ¿Por qué no eliges esa buena parte? Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Quiero hablarles de poner a Dios primero en su vida. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a tocar 4 áreas críticas donde es importante que Dios sea primero: en nuestras finanzas, con nuestras familias, en nuestras batallas, que es cuando nos enfrentamos al conflicto y las luchas, y finalmente en nuestro futuro. Finanzas, familia, batallas y futuro. Ocurren 3 cosas cuando pones a Dios primero. Número 1, lo honramos. Damos honor a Dios y Él es digno de honor. En segunda, demostramos la fe, sin la cual sería imposible complacer a Dios. No difícil, sería imposible complacerlo sin fe. Es una demostración de fe cuando ponemos a Dios primero. En tercera, desata bendiciones en nuestra vida. Quiero que hablemos sobre las finanzas primero. Y aquí en Génesis capítulo 4 es el primer registro de un ser humano en el que se da cualquier clase de ofrenda a Dios. Hay algo a lo que se refieren los teólogos como la ley de la primera mención. Cuando un tema se introduce por primera vez en la Biblia, pon mucha atención, porque en general hay un principio muy importante en medio de eso, y vas a encontrar reiterado ese mismo principio a través de las Escrituras. Y hay algunos principios impresionantes que encontramos. Cuando Caín y Abel llevan sus ofrendas a Dios, ya saben, Caín cultivaba la tierra, Abel era ganadero. Y leemos en el verso 3 de Génesis capítulo 4. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también ofrendó lo mejor de su rebaño, los primogénitos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Algunos dicen: Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Dios quería un sacrificio animal. La Biblia no dice eso es una suposición teológica. Caín era agricultor y cuando se introdujo la ley, los que se ganaban la vida cultivando trigo, uvas, etc., llevaban los primeros frutos de eso como ofrenda y era completamente aceptable para Dios. Ambos hicieron bien al traer una ofrenda del trabajo que tenían. Pero había una distinción entre la ofrenda de Abel y la de Caín. Cuando la ofrenda de Caín se menciona, no se dice nada, es solo una ofrenda, sin descripción. Tal vez una ofrenda que no le costó nada, tal vez las obras. Pero cuando Abel trajo su ofrenda, dicen que eran los primogénitos. Y trajo lo más gordo, es decir, la mejor parte. Abel trajo lo primero y lo mejor a Dios. Caín solo trajo algo. Tal vez algo que no le costó. Y seguramente no era lo primero ni lo mejor, o lo habrían mencionado como lo hicieron con su hermano Abel. Dios respetó la ofrenda de Abel, pero no respetó la de Caín. Y seguimos en el verso 6. Vayan conmigo, por favor. Dice: el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, literalmente, si haces lo bueno, si das lo mejor, esa palabra significa que algo está bien o es lo mejor. Si das lo mejor, no serías aceptado. Y si no hicieras lo bueno, si no traes lo mejor, el pecado te acecha y quiere dominarte, pero tú puedes dominarlo. Hay cosas importantes aquí. Caín no ofreció lo mejor como Abel y Dios dijo: si hicieras lo que Abel serías aceptable, y no lo hiciste porque hay otras cosas más importantes en tu vida, Caín. Hay distancia entre tú y yo y se refleja. Tu ofrenda mediocre refleja tu relación mediocre conmigo.
Los primogénitos y lo mejor de Abel también eran un reflejo de su relación con Dios, en donde estaba con Dios. De hecho, el Nuevo Testamento habla de la historia y quiero que vean conmigo en Hebreos capítulo 11. Por favor, Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver el verso 4, Hebreos 11, 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y Abel por la fe, aun muerto, habla todavía. La ofrenda de Abel fue mejor. Eso literalmente es un sacrificio mejor. Y como dice, dio sus primicias y lo mejor. Caín no. Y lo encontramos confirmado en el Nuevo Testamento. Dice que no solo fue un acto de fe que Abel llevara a Dios su primicia y lo mejor, sino que confirmó su justicia, lo que significaba que tenía una relación correcta con Dios. Su ofrenda le sirvió de testigo o reflejo de dónde estaba con Dios. Tenía una relación correcta con Dios reflejada en la ofrenda que dio. Le dio a Dios su primicia porque Dios era el primero en su vida. A Abel, no Caín, le dio a Dios sus obras porque Dios no estaba en la lista de prioridades de Caín. Y nunca escapamos al principio: donde está tu tesoro está tu corazón. Lo que damos al reino de Dios, a su casa, a Dios, siempre será un reflejo de nuestra relación con Él. Si no le damos las primicias y lo mejor, no es lo primero en nuestra vida, no importa qué digamos. La mayoría conoce la Escritura de Proverbios 3, versos 9 y 10, dice: honra al Señor con tus bienes. ¿A cuántos les es familiar? Honra al Señor con tus bienes, Proverbios 3, 9, y con los primeros frutos de tu cosecha o de tu ingreso. Y continúa: así tus graneros rebosarán, tus bodegas se llenarán de vino de nuevo. Claro, desataba la bendición, es una promesa de bendición para personas de la sociedad agraria. Su prosperidad se medía en uvas y en trigo y cabezas de ganado. Y Dios dice: si me honras al darme tus primicias y la mejor parte, yo desataré bendición en tu vida. Toma ese principio. Tal vez no seas un pastor de ovejas, tal vez no cultives maíz para vivir, pero el principio puede transportarse a lo que hace. Dios dice: haré que tu cuenta de banco prospere. Él puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, darte favor donde no se pueden encontrar. Puede darte conexiones en tu vida que tú no podrías haber obtenido ni en 1000 años. Dios también puede hacer cosas que tú nunca podrás conseguir. Y sí, aún tienes que trabajar. Y trabajar muy duro. Pero Dios le da el elemento sobrenatural cuando lo honras. Honramos a Dios, le demostramos fe y desatamos bendiciones. Avancemos a la segunda área donde debemos poner a Dios primero, y es con nuestra familia. Vayan conmigo a Mateo. Estos son versos muy duros, de hecho. Mateo capítulo 10. Pongámoslo primero con nuestra familia. Y vamos a ver el comienzo, verso 34. Mateo 10, 34. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere más a su hijo o a su hija que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Nuestra fidelidad debe ser primero con Dios, incluso antes de la familia. Él debe ser nuestro primer amor. La acusación de Dios contra el sacerdote Elí fue: honraste a tus hijos por encima de mí. Jesús dijo: Dios debe ser primero. Había una joven que vino a la iglesia, era salvada y fue atendida en Cottonwood por muchos años. Sigue
en conexión con la iglesia. Y ella tenía antecedentes budistas y cuando aceptó a Cristo, su padre estaba furioso. Y le dijo, si no renuncias a Cristo, te voy a repudiar. Yo la aconsejé y hablé con ella y lloró amargamente. Dijo, amo a mi padre, amo a mi familia, pero le dijo, padre, te amo, amo a mi familia, pero amo más a Jesús. Él salvó mi alma y no voy a renunciar a Él, no puedo. Le dijo, ya no eres mi hija. Y la echó de ahí. Eso es algo muy duro. Creo que algunos de nosotros no pensamos mucho en el hecho de que la mayoría de las recompensas están del otro lado. La eternidad es el gran catalizador y Dios nos prepara para esas decisiones. Si pierdes tu vida por Él, la vas a encontrar. Eso dijo Jesús. Tenía un amigo cuando recién fui salvado, un conocido. Era un cristiano indiferente. No hacía nada, gastaba mucho y no impactaba. Y lo invité a ir conmigo a una reunión una noche y un par de amigos más nos acompañaron. Era un predicador evangelista, iba a estar ahí toda la semana. Y la reunión fue fenomenal. Y predicó sobre la autoridad de la palabra de Dios establecida desde el cielo, donde Dios cumple su palabra en su nombre. Puedes confiar en ella. Y era revolucionario para ese chico. Lo volteé a ver y parecía que podías ver el foco encendido en su cabeza. Y estaba muy emocionado, sentado al borde de su silla al final de la reunión. No dejaba de hablar de eso. Decía, esto es lo que había buscado toda mi vida, es lo que me faltaba. Mi vida va a cambiar. Recógeme mañana a las 6 en punto. Voy a ir. A la mañana siguiente llegué a su puerta a las 6 en punto. Toqué y nadie respondió. Seguí tocando, nadie contestó. Continué tocando la puerta y finalmente abrió cabizbajo. Tenía una depresión muy profunda. Y dije, ¿vas a ir? Y dijo, no. Le dije, ¿por qué? Dijo, mi esposa. Ella no quiere que vuelva a esas reuniones. No le gusta lo que hacen ahí. Dije, amigo, debes ir. Y él dijo, no puedo. Y nunca olvidaré lo que dijo. Dijo, si Jesús estuviera aquí y mi esposa estuviera aquí y tuviera que elegir, elegiría a mi esposa. Es sorprendente cómo funciona. Incluso puedes leer sobre el matrimonio en Efesios y Colosenses, donde dan todas las grandes instrucciones sobre que los esposos amen a sus esposas, las esposas se sometan y cómo tratarse uno al otro. En ambas circunstancias comienza con versos que hablan sobre que Dios sea primero, que te sometas a Dios, seas lleno del Espíritu, dejes que su palabra te llene y luego pasa al matrimonio. Es decir, cuando una relación vertical es fuerte y sana, hará que las relaciones horizontales sean más fuertes y sanas. Y la idea incluye guiar a nuestras familias a esa mentalidad y convicción de corazón de que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Piensa en lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, yo los voy a llevar a hacerlo. Piensa en Abraham. Muchos años me pregunté, Dios, ¿por qué elegiste a Abraham para que fuera el padre del pueblo elegido? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué no los chinos? ¿Por qué no los indonesios? ¿Por qué no alguien de una isla? ¿Por qué no un nativo americano? ¿Por qué no un europeo? ¿Por qué no un africano? ¿Por qué ese chico de Ur de los caldeos? Y en la Biblia Dios solo da una razón para elegir a Abraham. La encuentras en Génesis 18. Dice, porque lo conozco. Literalmente en hebreo dice, yo lo elegí, lo aparté, porque Él ordenará a sus hijos después de Él que guarden los caminos del Señor. Porque Él los guiará y les va a sembrar que Dios debe ser el primero en su vida. Y Abraham lo demostró al ofrecerle a Isaac en obediencia a Dios en el altar. Dios era primero en su vida. Y debemos guiar a nuestras familias a Él. Me duele el corazón por los que crecieron en una atmósfera ultralegalista, dominante, hiperespiritual, en un hogar donde esto era tiranía y fueron obligados a hacer cosas y toda la alegría era succionada de la relación con Dios. Y algunos, por la gracia de Dios, están en la iglesia aún a pesar de eso. Yo los felicito.
Estoy hablando de guiar a sus familias a través del ejemplo, más que otra cosa. A través del diálogo abierto y honesto donde se puede hablar. Claro, teníamos reglas en la casa. Estar en una casa sin reglas sería como ir en una carretera conduciendo nuestro auto y que no hubiera reglas en el camino. Tendrías muchos accidentes. Necesitas reglas en tu casa. Mis hijos, aunque son adultos, entienden que aún hay reglas cuando están bajo mi techo. Pero siempre nos esforzamos en guiar por el ejemplo y en escuchar las preguntas y hablar las cosas. Y creo que si haces eso al final, verás que tu familia te sigue y seguirás a Cristo. Si pones a Dios primero en tu vida y hablas con tus hijos, por eso vamos a la iglesia, por eso papá lee la Biblia, por eso le damos a Dios los primeros ingresos y verás el fruto de eso en tu vida. Y es más probable que terminen siguiéndote mientras tú sigues al Señor. Pero el Señor tiene que ser el primero cuando se trata de nuestras familias. Y luego, la tercera área tiene que ver con nuestras batallas. Cuando enfrentas un conflicto, cuando estás luchando, ya sea en el área del matrimonio o la salud o algo que sucede en el trabajo, estoy seguro que esta parte aplica a alguien más, no los que están aquí, porque sé que nadie aquí sabe nada del conflicto y las luchas. ¿Alguien más enfrenta conflictos en su vida? ¿Cuántos están luchando en más de un frente ahora? Tienen algunas batallas ahora. Bueno, la siguiente parte es para ti, no para alguien más. Dios necesita ser el primero cuando batallamos. Las Escrituras hablan sobre pelear la buena batalla de la fe. Pero si Dios no está incluido, no es una batalla de fe, porque en una batalla la fe es en Dios. Y si no incluyes a Dios, seguro no es una buena batalla, solo es una batalla. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 16, por favor. Segunda de Crónicas 16. De nuevo, mantengan en mente que cuando ponemos a Dios primero, Él es honrado. Y se demuestra la fe. Dios no es honrado cuando lo hacemos nuestro último esfuerzo, después de que todo en la carne ha fallado. Debemos ir a Dios primero. En Segunda de Crónicas 16 habla de Asa, quien era muy buen rey, pero decayó y falló al final de su vida, por desgracia. Verso 12, Segunda de Crónicas 16. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no consultó al Señor, sino a los médicos. Está con sus antepasados. Asa murió en el año 41 de su reinado. Y no creo que Dios tenga nada en contra de los médicos. Tenemos muchos en la iglesia que están en el campo médico. Tenemos un ministerio médico que está funcionando aquí el día de hoy. Le agradecemos a Dios por la ciencia médica y los doctores y enfermeras y todas las personas que son médicos en la medicina natural y todo lo demás. Gracias a Dios por ellos. Pero Asa nunca buscó a Dios. No solo no buscó a Dios primero, solo buscó a los médicos. Y murió. Incluso cuando su enfermedad se puso mucho peor, no buscó a Dios. Y creo que tal vez una de las pesadillas de la sociedad moderna y de todos los avances que tenemos en medicina y las cosas disponibles, especialmente en Occidente, es que la mayor parte del mundo no disfruta de estas cosas, de las cosas que consideramos normales. Pero aquí en la cultura occidental tenemos un plan A cuando hay problemas. Si no funciona, vamos al plan B. Tenemos un plan C, un plan D, un plan E. Tenemos seguro, tenemos doctores, tenemos familia, tenemos esto, tenemos aquello. Estamos en el sindicato. Hay cosas diferentes con las que podemos contar. Y también pienso que esas cosas pueden ser buenas y benéficas. Pero hay el peligro de que de pronto cambiemos nuestra confianza en Dios a todas estas otras cosas, y cuando hay problemas, buscamos todo lo demás primero y Dios se vuelve nuestro último esfuerzo. Después de que falló el seguro y los doctores y el sindicato no puede ayudar y nuestros amigos tampoco, tenemos el plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F y llegamos al plan G, Dios.
No estoy diciendo que Dios no te vaya a ayudar. Si ese fuera el caso, Él tiene gracia y es sufrido y misericordioso, lento para la ira, pero no lo honras cuando lo dejas al final. No es honrado cuando ya pasaste por todo y todos los demás primero y solo vas a buscar a Dios después de que fallaste en la carne. Debemos ir a Él primero cuando enfrentamos el conflicto. La historia en Segunda de Reyes, capítulo 1, el rey de Ocosías, quien se cayó por la ventana que no estaba asegurada en la parte superior de la casa y se lastimó mucho. La Biblia dice que mandó a los mensajeros a la ciudad de Ecrón, la ciudad más al norte de los filisteos, para preguntarle a su dios pagano si se iba a recuperar. Y cuando los mensajeros se iban, Elías el profeta los interceptó y les dijo: díganle a Ocosías esto: ¿acaso no hay Dios en Israel que vas al Dios de Ecrón? Díganle a Ocosías que no se va a recuperar. Y la pregunta resuena en mi corazón y en mis oídos: ¿no hay Dios en Israel? ¿No hay el Dios en la iglesia hoy? Las naciones están cayendo a sus pies. Tus problemas no son un problema para Él y debemos ir a Él primero, antes de todo. Si haces eso, descubrirás que no tienes que hacer muchas de las cosas que estabas intentando hacer. Oración y la palabra, las promesas, antes de la ayuda terrena, de la sabiduría humana. Y sí, Dios usa las vasijas humanas para darnos sus respuestas. Sí, usa a las personas como instrumentos para darte muchas veces. Y gracias a Dios cuando lo hace, pero es verdad que si no pedimos, no recibiremos. Vamos a ver un par de páginas en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Veremos algo ahí en unos momentos. Y mientras buscamos, quiero relatarles una historia. Había un granjero en el oeste. Hombre de Dios, tenía 6 hijos. Los crió en el temor del Señor. Y sus 6 hijos terminaron sirviendo a Dios y poniendo a Dios primero. 2 de ellos se hicieron médicos, 1 es abogado, y 2 son maestros de escuela, y 1 terminó siendo granjero, o tal vez 2 de ellos son granjeros, pero en fin, todos ellos eran personas productivas y criaron a sus familias en el temor de Dios. Y lo aprendieron de su padre. Siempre que había conflictos, siempre que había problemas, iban primero a Dios. Uno de los niños se enfermó. Uno de sus hermanos dijo: papá, vamos a llamar al doctor. Y él dijo: llamaremos al doctor si lo necesitamos. Vamos a hablar con Dios primero. Se arrodilló junto a la cama del niño enfermo y oró. Y 9 de cada 10 veces tenía una recuperación y nunca necesitaron al doctor. Una vez se descompuso el tractor, justo antes de la cosecha. Y ya lo habían reparado varias veces, una y otra vez, y finalmente no sirvió. Y un hijo dijo: papá, tenemos que ir al banco por un préstamo para un tractor nuevo, ya casi es la cosecha. Él dijo: iremos al banco si es necesario, pero debemos hablar con Dios primero. Y reunió la familia y todos se arrodillaron y vaciaron su corazón a Dios. Al día siguiente, un granjero local pasó y dijo: oí que su tractor ya no sirve. Tengo uno nuevo y el viejo no tiene nada malo. Me gustaría vendérselos. Se los venderé a 3 años. Pueden pagarlo sin intereses. No quiero cargarles el interés. Y tienen que hacerme el primer pago hasta que tengan la cosecha de este año. Dijo: gracias, lo compramos. Esos niños vieron el fruto de poner primero a Dios. Y se les quedó tan grabado que era muy natural que hicieran lo mismo. Y aquí en Segunda de Crónicas encontramos la historia del rey Josafat. Él aprendió una lección valiosa cuando fue confrontado por un ejército que enfrentaba una batalla imposible. Vamos a leerlo comenzando en el verso 2. Y alguien fue a informarle: una gran multitud viene contra ti del otro lado del mar, de Siria. Ahora están en Hazezón Tamar, en Engandi. Atemorizado, Josafat mandó emisarios al faraón, rey de Egipto, para hacer alianza con él. No, Josafat temía y llamó a sus generales y a sus comandantes y le llevaron una estrategia de batalla. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Fue a Dios primero. Y vean el resultado: se unió todo el pueblo de Israel. Estaba orando y buscando a Dios. En el verso 15, un profeta habla por el Espíritu del Señor.
Y dice, escuchen habitantes de Judá y habitantes de Jerusalén. Y escuche también, majestad, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, es mía. El Señor les dio las instrucciones y dijo, no se muevan, vean la salvación de Dios, quien está con ustedes, no tendrán que pelear. Y hubo una liberación sobrenatural. Y así descubrirán que al ir a Dios primero, no tendrán que pelear la batalla que pensaron que tendrían que pelear. Dios intervendrá en formas que ni siquiera imaginan posibles. Escucha, creo en el cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a otros. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y francamente no puedes hacerlo solo. Tú y Dios son mayoría, pero necesitas a otras personas, pero debemos ir a Él primero. Antes que a otras cosas, no dejes a Dios como lo último de la lista. Eso lo honra, demuestra fe, desata bendición. Espero que la transmisión de hoy haya sido una bendición para ti. Espero que hayas repetido la oración. Si nunca le habías abierto tu corazón a Jesús en tu vida, Él nunca te defraudará. Y te pediré un favor hoy. Si nunca has enviado correspondencia, nos encantaría saber de ti y conocer tu historia. Si la transmisión ha tocado tu vida, envíanos un email, escríbeme una carta. Eso animará a mi corazón y el corazón de todo nuestro equipo. Dinos si has estado viéndonos, si la transmisión te ha servido o a un ser querido. Espero saber de ti. Hasta la próxima. Bendiciones.